Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos, en algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia. La valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. En algún momento de mi vida estaba haciendo un estudio y para eso tenía que leer textos muy largos y un poco complejos. En ese momento Steven y yo estábamos empezando nuestra relación de noviazgo, entonces pues a Steven siempre le ha gustado muchísimo escuchar la radio para mantener, pues no solo para mantener conversaciones, sino porque le interesa muchísimo lo que sucede, cómo la gente lo cuenta. Y entonces yo necesitaba que alguien me ayudara a estudiar para un examen muy difícil. Pero él y yo no estudiábamos lo mismo. Entonces lo que yo le contaba, le decía, no, es que tengo que leer textos súper largos y densos y me cuesta porque me da mucho sueño y necesito prepararme. Entonces lo que hicimos en ese momento fue que yo le dije, ay, bueno, ¿qué te parece si tú me lees? Y me dijo, listo, hagámosle. Entonces Steven me leía, íbamos conversando, o sea, él me leía y no me dejaba quedar dormida. Íbamos conversando al respecto, entonces entablábamos una conversación al respecto del texto y él hacía que yo le explicara. Entonces él leía y me decía, mira, esto no lo entiendo pues porque no es mi especialidad, explícame. Y eso hacía que yo pudiera estudiar mejor. Y sí nos demorábamos más leyendo el texto grueso que yo tenía que leer, pero pues al final yo lo estudiaba y entendía. Les cuento esta historia porque una de las cosas más especiales que hemos nosotros vivido es que como Steven me cuenta los textos que lee y cómo entre los dos interactuamos al respecto. Y creo que nos hemos dado cuenta que alrededor de más de 10 años de casados y juntándolo con los años de novios y amigos, llevamos más de 20 años juntos y podemos conversar de cómo leemos la vida y cómo leemos situaciones. Y creo que alrededor de eso vamos a hablar un poco en esta mañana. Por eso, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nuestra casa, Migrante de Ideas. Buenos días, Steven. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Qué placer estar de vuelta con ustedes en esta hermosa mañana de domingo 27 de julio, fecha en la que nos encontramos grabando este episodio, siendo las 8 de la mañana con 29 minutos exactamente. Nuestros amigos las golondrinas ya cantaron un buen rato. Sí. Vamos a ver si ahorita nos acompañan con su música de fondo, que nos fascina, nos encanta. Y te invito a que brindemos un poco con el poco de café que nos queda. Porque está muy bueno. A esta hora de la mañana, fresca, una mañana fresca. Sí. para hacer verano. En estos últimos días hemos experimentado una especie de descanso, porque la temperatura ha bajado un poquito. Sí, Ha esta semana estado mucho sí, más agradable. como que nos hemos ido alternando, porque hace unos 3 o 4, 2 más o menos semanas, fue la lluvia aquella fuerte que hubo una especie de dana por allá en Castellón, bueno, en otra parte de Valencia, y esta semana también llovió, pero no hubo pues estos desastres, sino que deliciosamente disfrutamos de pues del agua. Tuvimos un día todo el día de lluvia. O la tarde. Sí, sobre todo la tarde. Desde las 12 por ahí. Incluso yo estaba ese día en la calle y me tocó escamparme un buen rato. Llegué a la casa y ya empezó a brisar toda la tarde, noche, y la temperatura estuvo súper fresca. Sí. Y nos animamos tanto que hicimos buñuelos, pan de bonos. Vivimos una pequeña Navidad. Sí. Colombiana. Impresionante, nos fascina ese clima, aunque también disfrutamos muchísimo el calor.
Hablando de calor y de verano y de este clima, ayer vivimos una experiencia espectacular. Ayer yo diría que tuve un encuentro con Dios, así lo podría definir. Tuve un encuentro con Dios cara a cara y ya les voy a explicar por qué. Estuvimos nada más y nada menos que en el Oceanographic de Valencia. Habíamos postergado mucho esta visita y ayer por fin dijimos es el momento. Es el momento, lo vivimos, estuvimos desde las 10:30, 11 de la mañana, llegamos y nos salimos cuando cerraron, a las 9 de la noche, que todavía está de día acá, cierran a las 9. Estuvimos todo el día, disfrutamos muchísimo. ¿Por qué digo que tuve un encuentro con Dios? Porque vi tantas especies, ver los pingüinos, yo no los conocía en persona. Una cosa es verlos en películas, en documentales, otra cosa es verlos de frente, ver los pingüinos, ver las belugas, estos animales hermosos que son como una combinación entre ballena y delfín, Sí, más o menos, son muy grandes, majestuosos, ver los delfines haciendo sus semejante piruetas, sus espectáculo. shows, son unos rockstar. Lo vimos 2 veces. Yo le decía a Claudia que para mí son como el símil a estrellas de cine. Sí. Porque los tipos, los delfines, yo le digo los tipos, pareciera que disfrutaran de los aplausos, los piden del público y están todo el tiempo actuando, se muestran, posan, son impresionantes, viven como estrellas de rock, todo el tiempo les están dando comida, no les falta nada. No sé si quizás en su mente de delfín sufran por estar en un espacio relativamente pequeño para ellos, aunque es un espacio grande, comparado con el mar es pequeño, pero no sé, yo creo que viven como estrellas de rock. Tendrán los problemas que tienen las estrellas de rock o de cine, pero también disfrutan muchísimo. Los puristas ahí te dirían como, no, pero están encerrados. Con respecto a la experiencia de ayer, ¿cómo le responderías? Lo que te digo, que yo creo que ellos disfrutan muchísimo porque están comiendo todo el tiempo, les están dando comida a cambio de las piruetas, les dan comida. Yo creo que un delfín en su hábitat natural no come tanto. Yo creo que sufre un poquito más para conseguir el alimento. La gente los aplaude, ellos son felices. Yo no sé, yo los vi muy felices. Yo digo, o el Oceanographic vende muy bien su objetivo y su misión como organización en pro de la naturaleza. Y nos la venden demasiado bien y no se la cree toda. O en verdad, pues es una misión que se cumple muy bien y me voy mejor por la segunda alternativa, y es que nos transmiten súper bien y uno ve evidencia que cuidan mucho a los animales. Pues además que tuvimos una de las experiencias que fue entrar como a una especie de hospital o como de espacio que ellos tienen para recuperar la fauna marina. Y nos explicaron cuando llegan los animales, sobre todo las tortugas, cuando llegan en estados deplorables porque se tragaron un plástico, porque se les metió un pitillo en la nariz, en fin, por todas esas cosas que los animales del mar viven por lo que está sucediendo con la contaminación o muchos otros factores, y cómo los recuperan, los ayudan, cómo cuidan las tortugas bebé, en fin. Entonces cuando uno ve eso dice, los cuidan mucho acá y están bien, y si en algún momento los van a liberar, pues los van a llevar a su hábitat natural, entonces ellos también los adaptan para volverlos a dejar en ese espacio. Es un espacio de conservación muy bonito, la verdad. Yo también quedé fascinada, era como un pequeño sueño hecho realidad. Sí, presenciar la diversidad de especies, de tantos peces, tantas formas, tantos colores, tantos tamaños, de medusas, de tortugas marinas, los delfines, los pingüinos en su majestuosidad, aves. Es impresionante. Digo que vi a Dios, tuve un encuentro con Dios cara a cara, porque ver esta diversidad tan majestuosa, tan maravillosa, es imposible no conmoverse.
Sí. Es imposible no pensar que la suma de todo esto, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, es Dios. La suma de todas las partes es Dios. Un poco lo que más o menos enseña Spinoza, pero es magnífico. Es algo alucinante para el alma, al punto de casi llorar. Sí. Casi llorábamos de la emoción al ver semejante diversidad. Y eso que habíamos tenido algunas experiencias careteando, pero esto es otro nivel, porque ves todas las especies. Hay como, el parque está como dividido en varios mundos, que está el Mediterráneo, la Antártida, los océanos del mundo, entonces hacen como unos pequeñas cada adaptaciones mundo, exacto, tiene sus especies. Uh-huh. Y es espectacular, es maravilloso contemplar toda esa diversidad. Y también me era inevitable comparar un poco esta diversidad de colores, de formas, de tamaños, de especies, diversidad dentro de una misma especie también. Me era inevitable compararlo con los seres humanos, que de alguna forma también somos una especie, pero con mucha diversidad. Ayer allá también veíamos muchos seres humanos muy diversos. Escuchábamos cualquier cantidad de idiomas, diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes rasgos, diferentes culturas, diferentes maneras de comportarnos, diferentes miradas, diferentes formas de ojos, diferentes colores de ojos. Impresionante, eso somos, una diversidad que nos hace tan maravillosos como especie, y que por ahí a veces eso lo vemos como una desventaja, cuando en realidad es un gran privilegio ser tan diversos. Es algo muy enriquecedor si lo entendemos de esa manera, que seamos tan diversos, que seamos tan distintos, que veamos el mundo tan diferente y que podamos unirnos en lo que nos hace semejantes, en las cosas que nos hace unos, que nos hace únicos, pues nos unimos. Seres humanos, que sentimos, que nos duele, que pensamos, que nos alegramos, en eso compartimos una uniformidad, muchas cosas en común, pero al mismo tiempo ser tan diversos es fascinante, es maravilloso. Vi a Dios, así lo describiría la experiencia que tuvimos ayer. Vi a Dios porque me compungí, lo sentí en mi alma de una forma espectacular, lo disfrutamos, los niños lo disfrutaron también al máximo. Llegamos, imagínense, todo un día en este ritmo, fue impresionante, llegamos súper cansados, pero valió la pena cada segundo, Sí. valió la pena. Y vamos a tratar de compartirles lo antes posible durante esta semana un video donde tratamos de registrar esa experiencia, que la recomendamos plenamente. Sí, total. Yo creo que todo el que tenga la oportunidad de vivir o de visitar Valencia tiene que conocer el Oceanographic. Vale la pena todo. Sí. Bueno, y con la reflexión del día, pues con el cuento del día, con esta historia, te hago una pregunta. Recordando esa experiencia que vivimos hace años, de cuando nos leíamos, cuando me leías y me ayudabas a estudiar, ¿tú crees que sirve de algo leer? ¿Sirve de algo leer tanto? ¿Sirve de algo leer? Justamente así hemos querido denominar este podcast y vamos a entender por qué. ¿Sirve de algo leer? Yo creo que sí. Yo creo que no solo sirve de algo, sino que vinimos aquí a aprender a leer. Sirve de mucho. Sirve de mucho. Vinimos a este mundo en gran parte a aprender a leer. No solamente cuando hablo de aprender a leer, me refiero a juntar letras y palabras. El acto que aprendemos de niños cuando en el colegio o en nuestras casas, en el mejor de los casos, nuestros padres nos enseñan a leer, va mucho más allá. Vinimos a este mundo a aprender a leer a otras personas, aprender a leer el mundo, aprender a leer maneras de pensar. Vinimos aquí a aprender a leer a la naturaleza, a lo que consideramos Dios. Y cuando hablamos de leer libros, textos, yo creo que
cada libro que uno lee con el alma te deja algo también impregnado en nuestra alma. Cada cosa que leemos nos deja algo. Si la leemos, por supuesto con interés, con convicción, nos deja algo. Y esa ha sido nuestra experiencia. Nos propusimos el día de hoy compartir con ustedes aquellos textos, aquellos libros que hemos leído desde que llegamos a España. Y lo vamos a hacer, una especie de mano a mano, una especie de batalla en la que pretendemos eso, darles lo que cada libro nos ha dejado, compartirlo con ustedes. Quiero hacerlo en mi caso, un poco en el orden en que me impactó. Y yo quiero comenzar con El Quijote de la Mancha. Tuve que venir a España, como he mencionado en algunos capítulos, para leer El Quijote de la Mancha. En Colombia había tenido la oportunidad de leer la versión para niños, una edición cortica, muy resumida, y esa versión me impactó tanto que yo dije, yo tengo que leérmela completa en algún momento. Y bueno, vine a España y lo presté en una biblioteca, ni siquiera lo compré. Un libro gordo del tamaño de una Biblia, y diario leía uno o dos capítulos. Me tardé, no sé, 6 meses, quizás 5 o 6 meses creo, para leerme la versión completa en el lenguaje antiguo, o quizás menos. Pues no, que es que estoy aquí echando cabeza. Menos porque lo renovamos en la biblioteca, no tanto. Pues igual, si lo hubiéramos querido renovar, nos hubieran dejado, porque no es un libro que uno diría, ay, no se lo prestan mucho, no lo prestan tanto. Pero yo creo que te lo leíste alrededor de 3 meses. Más o menos. ¿Qué puedo decir del Quijote de la Mancha? Que es una aventura épica que nos sumerge en un concepto moderno que, a pesar de haber sido escrito en los años por allá 1600, cuando el tirano mandó, el concepto de la manifestación es un concepto muy moderno que hoy oímos mencionar mucho. Aprender a manifestar y todo este cuento. El concepto de la creación de nuestra propia realidad, algo muy moderno. En el Quijote, que se escribió hace tanto tiempo, vemos una aventura que no tiene límites que vengan de afuera, solo los propios. Y es que en esta vida, si vamos a tener límites, que también sean creados por mí, pero no impuestos por otros, disfrazados de creencias, de recompensas o de castigos. En el Quijote de la Mancha vemos a un personaje que crea su propia realidad, que para muchos está loco, que para muchos simplemente es un cuentero, un hablador, pero él se lo cree. Y con eso de que él se lo cree, está creando su propia realidad. Ese es el Quijote de la Mancha. Un personaje, un ser que a partir de su imaginación está siempre creando su propia realidad. Aunque los otros lo tilden de loco, de charlatán, de lo que sea, él se lo cree. Y su acompañante, el eterno Sancho Panza, que es más pragmático, más realista, son esas dos figuras que son más o menos, es una figura, el Sancho y el Quijote, permeó la literatura para siempre. Lo vemos reflejado en muchas historias, en películas de ahí en adelante, pero también es un reflejo del cerebro humano, el hemisferio derecho, el soñador, la imaginación, y el hemisferio izquierdo, la lógica, el pragmatismo, la realidad, el aquí y el ahora. Eso más o menos representan Sancho y el Quijote. Yo creo que nuestro amigo, se me escapa el nombre, Miguel de Cervantes, lo tuvo que haber pensado al momento de hacer esta historia tan maravillosa. Él nunca se dejó afectar por las creencias externas. Nunca. Y el final, ni se diga. El final es uno que duele para toda la vida. Uno que nos demuestra que si no puedo vivir bajo la creación de mi propia realidad, entonces no vale la pena vivir. La historia del Quijote nos demuestra que la locura y la cordura
son relativas. La realidad no es fija, es cambiante, y los sueños son el combustible de una vida que pretende ser auténtica, real, honesta. Eso me dejó a mí el Gran Quijote de la Mancha. Me afectó para siempre, para siempre. Pero qué bonito, a mí me encanta porque es como cuando Steven me cuenta los libros que lee, o a veces cuando yo llegaba y lo encontraba que ya se había leído un capítulo, o nos poníamos a leer juntos, él en una parte y yo en otra, pues cada uno en su libro, y de pronto terminaba y tenía los ojos encharcaditos, y yo, ¿qué pasa? Es que no te cansas de imaginar. O sea, se sumerge de una manera y me encanta porque cuando sale a la superficie de la realidad me cuenta lo que lee y es fascinante, me gusta mucho cómo lo transmites. Y motivo a nuestros oyentes a intentar leerlo. Quizás mucha gente no lo ha hecho porque tiene el esquema de que es difícil, que el lenguaje es antiguo y ha escuchado eso y entonces le da miedo acercarse a este libro, le da pereza. La que yo me leí, por ejemplo, las palabras raras abajo en cada página tiene el significado actual. Entonces simplemente es cuestión de mirar el significado y listo. Y ya uno se los va a aprender, pues como que a medida que vas pasando el libro ya lo vas captando. Total, después de 4 o 5 páginas ya casi que ni necesitas mirar el significado porque ya te vas familiarizando. Pero de todas formas siempre tienes el glosario ahí en cada página. No tienes que ir al final del libro, no, en cada página está el glosario de las palabras desconocidas, raras, que van mencionando en cada una de las páginas. Entonces se gasta un poquitico más de tiempo, pero es una joya. Una joya este libro. Yo quiero aquí hacer una salvedad, y es que siendo testigo de cómo lees, antes de nosotros venir a España, y tú lo mencionaste en uno de los capítulos anteriores, un día que fuimos a la biblioteca, a una de las bibliotecas públicas de Medellín, tú prestaste una versión del Quijote para niños o jóvenes. Era como una ilustración, y cuando digo ilustración no hablo solo pues de dibujos, sino que era como una adaptación corta. Entonces hago la salvedad porque era un libro que siempre como que se había querido leer, como que decía el Quijote, como porque en el colegio a veces a uno le dicen que son las grandes obras de literatura pues de la historia. Entonces tenía pendiente ese libro, entre otros pues de las grandes obras pues que supuestamente todo el mundo se tiene que leer, supuestamente. Entonces se acercó a esta adaptación y después de acercarse fue que dijo, no, yo me tengo que leer yo quiero leerme ese libro. Y ya cuando llegó aquí se leyó el largo. ¿Te leíste el largo? Pues la versión ya más la auténtica, completa, exacto. Porque la de Colombia es un resumen. Exacto, entonces porque hago la salvedad, porque muchas veces, aunque tú has sido una persona que siempre ha leído bastante, o que te has interesado pues como por temas, yo creo que hay que hacer como una especie de entrada. Si uno no lee mucho, o no ha leído libros más bien gruesos, hay que hacer como una especie de entrada, de pronto no a todos los libros, pero sí como a la lectura, para que no quedes aburrido. ¿Sí me hago entender? Porque si una persona que nunca ha leído mucho, de entrada se mete con el Quijote, ya queda como, ay no, ya no quiero volver a coger un libro. Y yo creo que eso es lo que muchas veces pasa con los jóvenes en la educación convencional, y es que les obligan a leerse libros gruesos cuando son muy niños, y como hay tanta diversidad de inteligencias, entonces no falta el que no le guste pues que de pronto su inteligencia no sea para cosas tan gruesas, sino que sea, y entonces queda aburrido. O quizás con este caso del Quijote, haber leído el resumen me ayudó mucho para enfrentarme a la versión real, porque el resumen te lo explica muy bien, lenguaje muy actual, muy emocionante. Entonces ya uno dice, me siento preparado para enfrentarme a la versión como la escribió Cervantes.
y sin adaptaciones, sin cambiar mucho las palabras, no, como el tipo la escribió, venga a ver que yo puedo. Y sí, ya la vas a entender. Si es un trailer, entonces vale la pena este tipo de libros. Quizás primero leer algo sencillo, alguna versión resumida, un lenguaje más actual, para enfrentarse a obras antiguas como el Quijote, como la Odisea, estos grandes clásicos universales, que yo creo que sí hay que leerlos, vale la pena leerlos porque hay mucha sabiduría, hay muchos tesoros, muchas joyas que se pueden quedar en nuestra alma. Vamos con uno tuyo. Bueno, ¿Qué has podido leer acá en España? Yo el primer libro que me leí en España fue Siddhartha, que es de Hermann Hesse. Y como siempre cuento pues un cuento alrededor, para elegir este libro te voy a contar un cuento. Y es que eso lo compramos, estábamos todavía en invierno cuando lo compramos. Lo compramos aquí en una venta que había en una calle que se llama La Gran Vía, aquí en Valencia. Estaban haciendo una feria de libros. Entonces fuimos ese día a caminar mucho y nos encontramos la feria y dijimos como, ay, comprémonos un libro. Aquí pues como nuestro primer libro. Y en ese momento, ella sí me decía, dentro del listado que tienes de libros, porque nosotros mantenemos como en el celular un listadito de los libros que nos quisiéramos leer, que cuál ves acá, no sé qué, y yo decía como, ay, ¿cuál será? Sí tenía bastantes, pero muchos eran como muy de marketing y eso, y pues no. Entonces me habían mencionado El Lobo Estepario. No, que ese libro es súper bueno, que yo no sé qué. Yo dije, ay, voy a buscarlo. Cuando llegué a la parte de Hermann Hesse, que es el autor, encontré El Lobo Estepario y también encontré a Siddhartha. Fue muy importante para mí esa decisión. A ver, les cuento por qué. Porque como ya hemos venido hablando en otros capítulos, como el arte es una forma de expresión humana, entonces generalmente el autor, el artista, a través de esa obra de arte expresa lo que está viviendo en ese momento, generalmente. Y entonces yo pues miré el resumen que hay en los libros en la parte de atrás, miré pues como esos comentarios y dije, necesito con sabiduría tomar esta decisión porque en ese momento habíamos acabado de llegar a España, yo todavía estaba pues como muy adolorida de muchas situaciones, me sentía un poco triste, bueno, en fin, y generalmente yo cuando estoy leyendo un libro me empapo muchísimo de las emociones que está transmitiendo el escritor. Digo yo porque yo creo que me pasa a mí, le pasa a mucha gente y a otra gente no. Puede que otra gente simplemente lea y le parezca súper chévere, le guste mucho lo que lee, pero no se meta en la emoción del libro y eso pues es muy, muy normal. Y entonces yo me estaba leyendo, cuando tomé la decisión dije, donde yo me lea en este momento El Lobo Estepario, según lo que veo alrededor, detrás del libro, no, yo creo que necesito leerme algo más al estilo de Siddhartha. Y efectivamente, digamos que Siddhartha fue un libro que fue soporte en papel, o sea, digamos que fue como un soporte de papel y de unión de palabras que me sostuvo en momentos de desborde. Yo cuando lo leía me sentía muy identificada con el protagonista de la historia. No es la historia real de Siddhartha Gautama, no. Hermann Hesse lo que hizo fue, entonces aquí voy a contar otro poquito. Resulta que Hermann Hesse, él acaba de, pues salió de vivir la Primera Guerra Mundial y él hizo entonces un viaje a la India. Entonces, cuando hace el viaje a la India, se le despierta un gran interés por la filosofía oriental. Entonces, a partir de lo que conoce que pasaba allá, escribe la novela de Siddhartha, basado en las historias que había escuchado y también le pone pues un poco de su imaginación y de su arte de escritor y escribe este libro. Entonces, la historia de aquel monje que sale de su casa y bueno, todo lo que ustedes podrán leer porque la verdad es un libro que no es largo, es corto, pero tiene una historia muy bonita. Yo me demoré mucho en terminar de leerlo porque cada que lo leía reescribía cosas,
sacaba oraciones pues como de las que habían, frases que me llamaban mucho la atención. ¿Por qué no las leo hoy? Porque yo creo que es un libro que me releería, lo volvería a leer, porque yo creo que cada que uno lee un libro es otra persona, entonces con los ojos de hoy, ¿cómo lo leería? Y todos esos resumencitos se los llevó la Dana con el libro. Entonces pues el papel se derrite de una con el agua, pues entonces se fue. Pero me encantaría volver a tener ese libro y volver a leerlo así con paciencia. Es un libro que te lleva a un viaje, no solamente el viaje, entonces para yo hacer la experiencia de Siddhartha tengo que irme para la India, no. Yo lo viví mucho como el viaje de mi vida que estaba haciendo en ese momento. Yo creo que ni siquiera las personas que nos escuchan y no les gusta mucho viajar porque creemos que porque la vida viajera está muy de moda, hoy se le ve mucho a la gente en redes que me fui de viaje, me fui de viaje, me fui de viaje, que a todo el mundo le gusta viajar. Y no a todo el mundo le gusta subirse en un avión, no a todo el mundo le gusta subirse en un barco, en un carro, en una moto. No a toda la gente le gusta eso. Pero sí todos podemos hacer un viaje a nuestro interior, y el viaje de Siddhartha, de la historia de este libro, habla mucho de eso, de ese viaje que emprendemos cuando tomamos decisiones trascendentales, cuando creamos un autoconocimiento, o bueno, cuando tomamos la decisión de vivir el autoconocimiento. ¿Cuáles son como esos temas principales de Siddhartha? La búsqueda del yo, el ciclo de la vida, el aprendizaje personal, la unidad del todo. Es un libro muy bonito, es como una búsqueda de la iluminación. El lobo estepario es diferente porque Hermann Hesse, el autor, acababa de vivir también un divorcio y estaba muy deprimido también por situaciones que estaban pasando a su alrededor. Cosas fuertes, entonces escribe El lobo estepario. También me gustaría leerlo, pero creo que yo, Claudia Felisa Rubio, emocional y mentalmente, a mí me gustaría vivirlo cuando emocional y mentalmente esté como en otra tónica, para sacar los aprendizajes, las sensaciones, todo esto como lo leo, pero que yo esté viviendo pues también como otra situación. Así lo vivo, de esa manera vivo yo la lectura. Me toma más tiempo, la verdad, pero me gusta mucho. Y este libro fue un salto muy importante. Yo cada que me sentaba a leerlo, me sentía como, o sea, en serio, yo a veces lo veo así, como si el escritor estuviera en un oráculo y estuvieran viendo lo que yo estoy viviendo y lo estuviera escribiendo para que después yo lo leyera. Eso me parece pues como una experiencia que suena un poco paranormal, pero así lo vivo muchas veces. Quizás El lobo estepario es una versión de los apuntes del subsuelo de Dostoyevsky. Algo así, es como muy parecido. Una versión de Hermann Hesse. Habría que leerlo también, suena interesante. Yo quisiera hacer una reflexión también alrededor de esta situación cuando escogí Siddhartha. Hay una frase que dice: somos lo que comemos. Uno lo ve mucho como por ahí, somos lo que comemos, somos lo que hacemos, somos las 5 personas que nos rodean inmediatamente, así pues como yo pienso que también somos mucho lo que leemos y lo que consumimos en todo, lo que consumimos en redes sociales, en la televisión, lo que consumimos cuando leemos. Entonces creo que también necesitamos cuidar mucho que estamos leyendo. Si de pronto la persona que nos está escuchando son como yo, que yo me empapo mucho y me meto en la historia y me influencia un poco, si somos así, entonces hay que cuidar mucho lo que leemos para cuidar nuestras emociones. Y en ese día yo la verdad pienso que tomé una muy buena decisión de qué quería leer y cómo quería alimentar mi mente y mi alma con ese libro. Muy bien, sigamos entonces por este lado. Me parece increíble que haya tenido que venir a España para leerlo. 100 años de soledad. 100 años de soledad. Una obra
digamos, muy representativa de Colombia, no la leí en Colombia, la leí en España. Yo cuando en otro momento de nuestra vida yo le decía, oye, ¿tú ya te leíste 100 años de soledad? Porque yo no, a mí, pues, y él me decía, no, yo me acuerdo, será, por un momento de tu vida decías como, cuando pensabas muy diferente, decías como, no, es que Gabo, esas ideas que él tiene, como que no me suena mucho. Siempre lo estigmaticé un poco por sus inclinaciones políticas y me estaba perdiendo de algo grande, de algo muy grande porque antes que sus inclinaciones, creo que fue un ser humano muy inteligente y su obra es brillante. Ya no solamente me leí Cien años de soledad, sino un montón de libros más de él. Tuve la oportunidad de leer Crónicas de una muerte anunciada, El general en su laberinto, aquí en España. Pero quiero hablar solo de Cien años de soledad porque me quedaría hablando todo el tiempo de las obras de Gao y pues no podríamos hablar de otros autores. Cien años de soledad, una historia que me movió. La gente le da miedo también enfrentarse a este libro porque creen que es muy largo, creen que los nombres son muy difíciles de diferenciar, los aurelianos, que hay todos se llaman aurelianos en la historia, entonces no me enredo, no lo voy a entender, tiene como esa fama. He visto que eso circula en el mundo, 100 años de soledad, y es fácil de entenderlo, y es muy fácil de leerlo porque está dividido por capítulos relativamente cortos. Entonces la clave para leer 100 años de soledad es que tú te leas un capítulo, por lo menos uno, diario. No puedes leer uno hoy y leer el segundo en 3-4 días porque se te va a olvidar. Se te va a olvidar, vas a perder el hilo y se te van a enredar los nombres y no vas a entender un carajo. Pero si lees un capítulo diario, vas a tener claro quién es cada aureliano. El papá, el hijo, el nieto, el bisnieto, la descendencia, los vas a diferenciar fácilmente. Por lo menos así me sucedió a mí y lo disfruté. Una historia que me movió, que me hizo llorar muchas veces, me hizo reír. De alguna manera me impactó de esta historia que me reflejó, me mostró como en un espejo nuestra historia. Nuestra historia, me refiero a la de Colombia, pero también a la del mundo. Porque lo que sucede ahí no solamente le ha pasado a Colombia, le pasa al mundo entero. Cómo los seres humanos nos hemos dividido, nos hemos fragmentado por tonterías. Y hasta el sol de hoy nos seguimos peleando, seguimos haciendo guerras sin sentido, por motivos religiosos, por motivos políticos. Y yo lo veo todo el tiempo en redes, las personas se agreden, se insultan, porque el político favorito de la derecha del uno es este y el de la izquierda favorito del otro es aquel, y resulta que aquel dijo una cosa y el otro dijo otra, y entonces aparentemente ellos se pelean y la gente se pelea por ellos, y resulta que quizás en la realidad ellos ni se pelean tanto, quizás son hasta amigos. No, que es que hay que participar de la vida pública, tenemos la responsabilidad de votar. Yo respeto mucho ese pensamiento, lo respeto, pero creo que no sirve de nada. La democracia es otro engaño, Pero es que es mejor que las dictaduras. Quizás sí, pero la democracia también es otra forma de dictadura. Yo estoy con la democracia de un tal Borges. Un tal Borges que alguna vez en una entrevista le preguntaron qué piensa de la democracia, y lo que el tipo respondió es que le parece que es injusto que unas mayorías que no son para nada inteligentes decidan por los que sí lo son, y que de alguna manera el anhelo, el sueño que tenemos es llegar a ser autónomos, que los seres humanos no necesitemos ser gobernados, que podamos gobernarnos a nosotros mismos como individuos, que ya no necesitemos más el policía, llamado Estado, el policía literalmente, que usted pueda velar por sus propios desechos, por sus basuras, por su comportamiento en la calle, en las vías públicas, el manejo que usted hace al sonido de su música cuando la pone en su casa,
pensando en el otro, que usted cuando llegue a un lugar recoja lo suyo y lo ponga donde lo tiene que poner, que no necesitemos nunca más un Estado que nos vigile, que nos castigue, que nos prometa cosas, que cada uno sea responsable cuando maneja un vehículo en la calle, pensando en sí mismo y en el otro. Eso algún día va a ocurrir. Sueño con eso, como soñaba un tal Borges. Me hizo ver el carácter cíclico de la vida, de la existencia, y hasta me hizo ver belleza en la impermanencia. Eso representó para mí 100 años de soledad, porque el final también es un final un poco triste, pero es un final muy realista. Es un final que nos muestra como en un espejo todo lo que somos los seres humanos, todos nuestros sueños, nuestros esfuerzos, nuestro arduo trabajo, en el caso de la historia, para crear un pueblo, para forjar Macondo, para crear una civilización, termina en la nada. Todo eso terminó en la nada. No quiero adelantarles un poco, no quiero hacer spoiler, pero es inevitable decirlo. De alguna manera, muchos filósofos a lo largo de la historia, lo hemos hablado muchas veces acá, se han preguntado esto, que es la gran pregunta del millón. La pregunta del millón no es quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es la vida. Son preguntas muy importantes, pero la pregunta es, ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena vivir? Y la respuesta es sí, sí, porque en la impermanencia hay mucha belleza. Somos lo que somos porque todo esto puede dejar de ser en cualquier momento. Y entonces, a pesar de eso, vale la pena levantarse. Es por eso que vale la pena levantarse, porque esto puede dejar de ser. Vale la pena esforzarse para hacer lo mejor que podamos como padres, dejándolos ser, enseñándoles a tener criterio, soltándolos más de lo que nos dice el sistema. Vale la pena, porque esto puede dejar de ser precisamente por eso. Eso representó para mí 100 años de soledad. Bueno, y cuando Steven terminó de leer 100 años de soledad, a los meses salió la serie de Netflix. Sí. Entonces, si de pronto usted no salió de 100 años de soledad, dice, no me lo quiero leer, bueno, nosotros los queremos antojar porque es que es un librazo, pero se puede ver la serie y así antojarse más de leerse el libro, porque es que hay gente que dice como que, no, es que, ¿para qué me voy a leer el libro si ya me vi la película o ya me vi la serie? Y ahorita yo les voy a contar un poquito de esa experiencia que yo tuve, pero hablándoles de 100 años de soledad, es muy valioso también ver la serie, y cuando ves también, hay muchos videos en YouTube, y creo que en el mismo Netflix, yo creo que es en YouTube que hay unos videos que muestran cómo se hizo todo el escenario de 100 años de soledad. Porque recordemos que ese estilo de literatura de Gabriel García Márquez, que es el realismo mágico, muy por el estilo de Isabel Allende, o muy por el estilo, no, Isabel Allende también tiene este estilo de escritura en La Casa de los Espíritus, que es un libro que también es muy mencionado de escritores latinoamericanos. Dicen que es una versión más comercial de 100 años de soledad. No lo sé porque no he leído ese libro, pero he escuchado a muchos expertos decirlo, quizás sí. Esta señora Isabel Allende, una chilena, súper nombrada, en este momento está muy pegada aquí, pues en España. Hace poco estuvo aquí en la feria del libro en Madrid. Pero a lo que voy es ver que estos escenarios, porque Gabriel García Márquez lo que hace, según me contaste y lo vi en la serie, es que él toma algo parecido a lo que hizo Disney con Encanto. Y es que toma escenarios de todas nuestras culturas colombianas, nuestra cultura colombiana, y lo mete en Macondo, ¡pum! Y en años, hace muchos años. Y te crea una historia alrededor con cosas muy mágicas, o sea, que se sale como de los esquemas actuales. Es muy bello. Así que nosotros cuando vi la serie y estábamos aquí, era un viaje a Colombia cada capítulo.
no la maratoneamos, porque esa es otra que generalmente no hacemos, es maratonear series. Antes sí, ya no. Antes sí, ya no. Es mejor degustarlo así, vamos degustando poco a poco. Como el buen veneno. Y cada capítulo, me acuerdo que cuando lo vimos estábamos en invierno también, en este invierno que pasó. Y era muy bonito porque pues el ambiente de 100 años de soledad es caluroso, es como toda esta costa tropical. Es muy tropical, exacto. Entonces era un viaje cada capítulo, así que ver la serie pero leer el libro es una sustancia. Creo que la serie es buena, pero empezando porque está incompleta. Uh-huh. O sea, nos dejaron ahí a la espera. La serie quedó en la mitad del libro. Si mucho llegó hasta la mitad, quizás van a sacar la segunda parte, no lo sé, quizás no, porque todo esto depende del éxito comercial que haya tenido. Aquí en España pareciera que no pegó mucho porque duró muy poco en Netflix. Uh-huh. Todavía está, pero me refiero a en el rango en el top 10. En el top 10 duró muy poco tiempo. Y nunca llegó al primer puesto. Nunca estuvo en el primero, no sé en Colombia qué tanto éxito habrá tenido, pero no está completa. Entonces vale la pena leer el libro, como les dije es muy fácil de leerlo, es simplemente leerlo diario, un pedazo, un capítulo diario, para disfrutarlo, para degustarlo, para no saturarse y bueno, disfrutar de Mauricio Babilonia, Las mariposas amarillas, disfrutar estas canciones que se han hecho alrededor de la historia, las vas a disfrutar de otra manera porque vas a entender cada elemento de la canción después de haberte leído el libro. Y no solo es un reflejo de Colombia, es un reflejo del mundo. Aquí está el genio de Gabo. El tipo supo plasmar en esa historia mucho de lo que nos determina como seres humanos. Nos mostró en un espejo lo que somos. Y quizás también no nos determina, sino que nos dice qué quieren hacer con esto. ¿Quieren seguir así o quieren cambiar? Ustedes deciden crear su propia realidad. Ahí está la invitación. Y si alguien en ese momento te dirá, no Steven, pero ¿cómo decir que un capítulo diario? Yo tengo mucho que hacer, entonces, ¿cuánto más o menos se puede tomar uno leyendo un capítulo diario de 100 años de soledad? No, un capítulo son cortos, los capítulos son cortos. Esa es otra, yo creo que el tipo lo pensó así. Para que la historia se dejara leer, o los editores lo pensaron así, lo fragmentaron de esa manera. Más o menos 20 minutos puede tomar un capítulo, 15 a 20 minutos. Uno muchas veces pasa máximo más de 30 minutos scrolleando en redes sociales. Y tampoco lo tuve que comprar, también lo presté. También lo presté en la biblioteca pública de acá de Valencia, donde vivimos, en Castellar. Y bueno, son libros que están en las bibliotecas, los puedes prestar. Si los quieres tener en casa, pues los compras. Nosotros muchas veces compramos, otras veces prestamos. Y bueno, porque tampoco nos gusta mucho. Bueno, no es que no nos guste, ya hemos tenido muchos libros, pero con los viajes hemos tenido que salir y desprenderse de ellos. Duele, cuesta. Nosotros nunca imaginamos que nos iba a costar. Cuando nos vinimos de Colombia, tuvimos que desprendernos de un montón. Y es casi como que soltar hijos. No, y súper fuerte porque cuando vinimos de Colombia... ¿Estamos preparados para soltar a nuestros hijos? No. Nos entrenamos con los libros. Cuando vinimos de Colombia tuvimos que dejar muchos. Cuando menos pensamos, teníamos en la casa, yo creo que más de 100 libros. Yo creo que sí. Y cuando llegamos aquí, en unos meses, ya teníamos más de 20 libros y... Ojo, no solo los que habíamos comprado algunos en estos ventas de libros de segunda que hacen kits, o sea, te venden, no sé, 3 libros por 5 euros, 3 libros por, no, algo así. A 2 euros cada uno, súper baratos. Súper baratos, otros hay en el programa de la biblioteca de aquí, y es que dice libros... Hay unos que regalan. Hacen circulación, exacto, entonces libros que... La gente de pronto ya están en muy buen estado, entonces tú dices, yo no quiero tener ese libro más en mi casa, vas y lo donas y ese libro lo ponen en una mesa y tú puedes decir, me quiero llevar ese libro para mi casa y me lo quedo. Entonces entre todo eso, ya para octubre del año pasado teníamos aquí en la casa más de 20, 25 libros y con la Dana
se nos fueron casi todos. O sea, de la Dana yo creo que se nos salvaron como 2 o 3 libros. Entonces ahí como que otra vez nos desprendimos de los libros, pues como que se los llevó. Y hoy tenemos más de 20 libros en poco tiempo y somos como, ay, otra vez, pero sí, hagámosle porque es muy valioso, la verdad. Sí, lo bueno es que los libros que hemos perdido o que hemos tenido que salir de ellos por viajes quedan en nuestra alma, quedan en nuestro corazón. Y entre esos libros que mencionas que regalan en las bibliotecas a veces, me encontré una joya, regalado, que voy a hablar de él más adelante. Se llama El último judío, de Noah Gordon. Ese libro también me encantó, me fascinó. Vamos con una historia tuya. Bueno, haciendo el hilo en lo que venía hablando ahora, les decía que yo valoro mucho a veces ver la serie o la película o el tráiler y después leer el libro. Hay gente que no le gusta eso porque hay gente que no le gustan los spoilers, ¿cierto? Entonces dicen, yo para qué me lo voy a leer si ya sé cuál es el final. Les voy a contar una experiencia de un libro que me pasó cuando estaba en Medellín. Se llama La chica del tren. Resulta que iban a sacar la película de La chica del tren y yo vi el libro y era más bien gordito, pero pues es fácil de leer porque la letra no es muy pequeña. Y resulta que le conté a una amiga y yo, viste que va a salir tal película. Y me dijo, sí, yo ya me leí el libro, es que imagínate que cuando pasa eso y entonces al final pasa tal cosa, y me lo contó. Y yo, entonces me dijo que no te has leído el libro, y yo le dije, no, recién lo compré esta semana. Ay, no, ¿cómo así? Lo siento, pero ya te conté el final. Yo le dije, no te preocupes que apenas empecé, entonces vamos a ver qué pasa. Me dijo, listo, me cuentas qué te parece. Y resulta que ella me contó el final y yo me vi el tráiler de la película. Entonces digamos que ya tenía muchas imágenes en mi cabeza y este libro me lo leí en ese tiempo. Yo viajaba desde la universidad hasta el lugar donde trabajaba, viajaba en bus y me demoraba 1 hora en cada trayecto. Entonces este libro me lo leí en esos momentos. En esa hora, cuando no me tocaba en el bus de pie, me sentaba y leía. O cuando no me dormía en el bus, me ponía a leer el libro. A mí siempre me ha costado mucho leer en el transporte público. Me parece que uno se mueve mucho, me cuesta. Últimamente la gente que marea, lo hace. pero a mí nunca me mareó ni nada. Yo necesito estar muy quieto. Pero a mí, en ese tiempo, yo creo que el libro me atrapaba tanto que ni me mareaba ni me dormía. Y entonces fue súper bueno porque yo lo que hacía era que en mi mente combinaba lo que ella me había contado con las imágenes del tráiler. Entonces ya tenía un rostro para la protagonista, tenía un rostro para los demás personajes y tenía un ambiente creado en mi mente basado en lo del tráiler y lo que ella me había dicho. Y fue súper bueno. Además, porque ese libro, volviendo a lo que les decía, lo leí en un momento en mi vida que, aunque esta historia es una novela, te trae la experiencia de una mujer que se supera de una manera impresionante, pues para mí. Entonces, enlazando esto con lo que decía de las series, yo me había visto ya 2 veces en Colombia, Come, Reza, Ama, protagonizada por Julia Roberts y Javier Bardem. Y aquí nos vimos en España, Come, Reza, Ama, una vez, Steven y yo. Y nos la vimos, nos gustó. Resulta pues que la visión de la vida era otra. Cuando me la vi la primera vez tenía, no sé, 10 o 20 años más o menos yo. Y venimos aquí, la vimos juntos, otra perspectiva de la vida. Entonces dije, pues ¿por qué no leer el libro? Y me leí Come, Reza, Ama, que es un libro que no es denso, que no es tan largo. La autora se llama Elizabeth Gilbert. Me gustó mucho porque te habla, es como una autobiografía, no autobiografía porque no te cuenta toda su vida, sino que a partir de una experiencia fuerte que ella tuvo, viene y describe todo lo que vivió y todo lo que pasó para entender el porqué y el para qué de ese primer momento de su vida fuerte.
Entonces ella hace un viaje por 3 países, viaja a Italia, viaja a la India y por último en Indonesia. Y ella pues al final te dice algo así como, yo hice viajes, pues a ver, el libro ha sido muy criticado porque la gente dice, no, es que habla muy desde el privilegio, porque es que no todas las mujeres para vivir el autoconocimiento y superarnos podemos ir a Italia, a la India, Indonesia y tomarnos un año sabático para viajar. Hay gente que lo ve así, pero yo lo vi desde, puedes hacer tu propio viaje y entender cada situación de tu vida dependiendo de dónde estés en ese momento. Y entonces ella vive una depresión, se divorcia. Es que todos se divorcian y no, lo que pasa es que ella llega a un punto en su vida en que lo tiene todo. Es escritora de un periódico famoso de los Estados Unidos, vive en un súper apartamento, tiene muy buenos amigos, su familia está bien, tiene el esposo con el que se quería de hace mucho tiempo y una noche cualquiera dice, me siento completamente vacía. ¿Qué voy a hacer con mi vida? O sea, ya tengo todo y apenas cumplo 30 y pico de años y como que no le encuentro sabor a nada. Y literalmente porque ya no le provocaba nada. Y de pronto viene y se encuentra ella con varias situaciones de su vida, entre esas con un libro que actualmente estoy leyendo, se encuentra con el libro El camino del artista de Julia Cameron, y a partir de ahí también, o sea, este libro y todas sus experiencias le ayudan y dice, pues empieza a escribir, y escribe Come, reza, ama. Come, rezar, amar. Es un librazo, o sea, muchos viajeros es uno de sus libros favoritos, muchas mujeres es uno de sus libros favoritos. Yo lo volvería también a leer porque sé cómo empieza, sé cómo sigue, sé cómo termina, pero tiene unos detalles. Y resulta que el libro que yo me leí era una edición que salió a partir como de los 10 años de haberse escrito. Entonces Elizabeth hace una introducción de esta edición y dice, ahí menciona cuando se hizo la película y cuenta algunos detalles que ni siquiera están en las primeras ediciones del libro. O sea, mira que cada vez como que se va nutriendo de más cosas y la película, que es muy buena, que me gusta mucho, por supuesto está basada en el libro, pero no tiene todos los detalles que tiene el libro. Entonces por eso les invito a que se lean este libro porque es también fácil de leer, es muy bonito, te pinta los escenarios de los lugares que ella visitó, las experiencias que ella tuvo, entonces me gustó muchísimo. Y sobre todo que a mí me pasa, y creo que a ti un poco también, hemos aprendido a no tener mucho problema con esto de los spoilers. Yo personalmente no sufro con eso. Es más, a veces hasta me gusta spoilearme a mí mismo. Quiero ver el final primero para ver si vale la pena ver la historia o no. Yo creo que va mucho con disfrutar como el proceso de la historia. Sí, me gusta el proceso. No me importa saber el final. No me importa. Me gusta saber cómo se llegó a ese final. Entonces disfruto de la historia aún sabiendo cuál es el final. Hay una canción de Jorge Drexler que se llama Amar la trama. Amar la trama más que el desenlace. Es algo así. Nos gusta ver la trama. Como se los mencioné ahora, este libro lo conseguí gratis, regalado en la biblioteca de Castellar, Valencia. El último judío, Noah Gordon. Lo vi recomendado por ahí, lo vi en la biblioteca, dije, tengo que leerlo, voy a leerlo. Es un librito grandecito, pero me dejó muchas cosas. Es un viaje de transformación de un personaje llamado Jonah, el cual, al principio de la historia, pierde a su padre y a su hermano, nada más y nada menos que a manos de la Inquisición católica. ¿Les suena? Sí. La Inquisición, medioevo, un suceso histórico mezclado con un poco de ficción, porque no es que esta historia fue real, pero digamos que de alguna manera esta historia
trata de sacar a la luz lo que probablemente hayan vivido muchas personas en la época. Esta historia me dejó una huella de resiliencia. Este hombre, Jonah, no solo fue capaz de superar el dolor por la pérdida, sino que también se transformó a sí mismo aprendiendo varios oficios. El tipo tuvo que aprender de agricultura, tuvo que aprender de fabricación de herramientas, tuvo que aprender de batallas con espadas, también se volvió médico, una cantidad de oficios, obligado por las circunstancias. Me parece impresionante. Todo esto a la vez que él trataba de ocultar su verdadera identidad, judío. Porque por ser judío, pues era que perseguido. Los estaban persiguiendo. Eso nos cuenta un poco la historia. Yo creo que un poco sí ocurrió así, un poco sí. Quizás no tanto como nos muestran, pero que ocurrió. Y este personaje, solo por sus creencias diferentes, entre comillas, a esta fe que mandaba en el mundo en el momento, se tenía que ocultar. Se cambió de nombre, tenía que aprender de todo lo que pudiera aprender a la mano, vivió un gran viaje de transformación, de resiliencia, y el final es un final hermoso, es un final que a mí me encantó, porque es un final también realista. Él no puede recuperar, nunca se encuentra con su hermano, porque aparte del hermano que le matan, hay otro hermano que escapa, con el que él no se vuelve a ver, y él siempre conserva la esperanza de algún día volverlo a encontrar. No, nunca lo vuelve a encontrar. Bueno, ahí les di un spoiler. Imagínense, pierde a su padre. Su padre era platero, hacía cosas con plata, con el metal de la plata, y él también aprendió un poco ese oficio. Es una historia hermosa, bellísima, y me dejó ese deseo, esa necesidad de transformarnos en medio del dolor, de usar el dolor para sacar lo mejor de nosotros. De eso se trata esta historia. Y como ya se nos está haciendo un poco tarde, ¿qué tal si menciono un libro más? Y quizás en el próximo podcast hablamos de más libros, porque la lista es larga. Sí. Tengo Los apuntes del subsuelo de Dostoyevsky, que lo leí hace poco. Tengo a Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Tengo La Odisea de Homero. Tengo El general en su laberinto de Gabo. Tengo Las cuatro estaciones primavera-verano de Stephen King. Tengo El extranjero de Albert Camus. Tengo El método Silva de control mental de un tal José Silva. Tengo muchas opciones, pero quiero hablarles de y con este cerraríamos por hoy, si te parece. Se llama Pedro Páramo. Que también hay una película en Netflix. Ya tiene estrenada su película. en noviembre del 2023. Pedro 24, Páramo 2024. De Juan Rulfo. ¿Qué me dejó Pedro Páramo? Es un libro pequeño, es un poema, no es fácil de leer. No es fácil de leer porque se mezclan las líneas de tiempo. Es un libro que sabe a México, que nos evoca a México, ese gran país que nuestro hijo tanto admira. Efraín ama México y dice que quiere conocerlo. Y bueno, México es un poco la mezcla de España, Latinoamérica, Colombia. Yo creo que México tiene un poco de todo. Yo creo Norteamérica. Que todo Latinoamérica tiene un poco de... Es como que los mexicanos nos hubieran entregado mucho de ellos. Sí. Es un país, no sé, muy complejo, muy grande, admirable en muchos aspectos, también con muchos problemas, con muchos conflictos, como todos los demás países. Pero México es especial. México tiene algo especial. Estamos muy influenciados por México. Claro, la música de México siempre la escuchamos mucho en Colombia. Yo siempre he dicho, la televisión, los doblajes de todas las películas de Hollywood que llegan a Latinoamérica, llegan con voces de México. Entonces yo siempre he dicho que hay un triángulo
de influencia para nosotros en Latinoamérica cuando vivíamos allá. 3 países que siempre han marcado la pauta a lo largo de la historia de la independencia, después de que dejamos de ser España y se independizaron todos los países. Hay un triángulo: España, México, Argentina. España, México, Argentina. Si los unes en el mapa, forman un triángulo. Colombia ha tomado importancia, digamos que en los años recientes, pero a lo largo de la historia esos 3 países han marcado una pauta. Y Pedro Páramo sabe mucho a México, evoca a México por todos lados, huele a México. Una historia que habla de violencia, de oscuridad, de fantasmas, de vivos, de muertos, donde las líneas de tiempo se confunden, se entrecruzan. Todo esto narrado de una forma poética. Imagínate, es una historia de violencia, de muerte, de desolación, pero narrado de forma poética. Eso lo hace bellísimo, eso lo hace único. Ese es su particular encanto. Si usted quiere conocer un poco a México, tiene que leer Pedro Páramo. Tiene que leerla. Es un libro difícil de leer, complejo, pero es corto. No es muy grande, no es muy largo, entonces se lee relativamente rápido, en pocos días. Yo no recomiendo leer un libro en un día porque pues no lo disfrutas, no lo degustas, no lo analizas, no lo piensas, no lo sientes. Entonces hay que tomárselo con calma, todos los libros, para disfrutarlo al máximo. Eso les dejo, y eso me dejó Pedro Páramo, del gran Juan Rulfo. Bueno, yo creo que de todo esto que hemos hablado, hay varias cadenas o varias cosas que encadenan nuestro capítulo de hoy. Y una de ellas es una invitación, pues, que quiero dejarles yo, y es no solo a la población migrante que nos escucha, y es visitar las bibliotecas públicas del lugar en el que ustedes llegaron. Tiene muchas ventajas. Primero, lo ayuda a uno como a ubicarse, ¿sí? Si usted es migrante y puede acceder a un smartphone, y con ese smartphone le pone el GPS, tiene internet, entonces usted en Google Maps pone biblioteca pública de, no sé, de Zaragoza, algo así, lo va a llevar y le va a mostrar qué biblioteca está cerca de usted, si puede llegar caminando, en bicicleta, en transporte público. Y cuando uno llega a estas bibliotecas, generalmente ellos tienen actividades para todo el público. Horas del cuento para los niños, por ejemplo, que nosotros a nuestros hijos los llevamos cada mes, hacen una hora del cuento en la biblioteca de donde vivimos. Les gusta mucho y van teniendo acercamiento a los libros. También hay actividades para adultos, clubes de lectura. Hacen este tipo de actividades y eso puede ayudar a que usted pueda tener interacción con las personas del pueblo o de la ciudad en la que está viviendo. Y adicional, muchas veces tienen también ventajas, como que si tienes el carnet de la biblioteca, entonces eso también te ayuda un poco con el tema de la legalización, pues porque es como una forma de mostrarle al lugar donde estás viviendo que llevas determinado tiempo viviendo allá. Puedes acceder a cursos gratis de alguna disciplina, no sé, de Excel, de inglés, cosas así. Eso es una de las ventajas, de grandes ventajas. Prácticas. Exacto, prácticas. Pero ya si vamos a cosas como que, pues, puedes sacar libros, a veces regalan libros, todo este tipo de cosas, yo creo que son actividades gratuitas que te dejan mucho. Nosotros hacíamos también esto mucho en Colombia. Cerca de nuestra casa había una biblioteca y llevábamos a los niños allá y hacían también actividades de horas del cuento, entonces los chiquillos también lo disfrutaban un montón. En Medellín hacen el Festival de Poesía, que también tiene muchas actividades gratuitas, hacen fiesta del libro. Son estas actividades culturales que a uno lo van expandiendo mucho y que pueden generar que en algún momento de la vida que uno esté cruzando, que quizás no sea fácil, te ayuda a distraerte, a ver otras ópticas, a conocer otras personas, a conocer otras realidades, porque es que, por ejemplo, en el Festival de Poesía, cuando tú te sientas a escuchar, estás en Medellín y te sientas a escuchar que viene, no sé, alguien de Bolivia
y te cuenta un poema acerca del barrio en el que esa persona vive. Es como que te pintara y escuchar su acento, cómo habla diferente, o llega alguien de un país con no sé, que habla en portugués, que habla en italiano, y solo escuchar ese tipo de cosas tan diferentes genera flexibilidad en la mente. Te abre Total. la mente. Y no tienes que ser un viajero, o sea, Nos no tienes... invita a no solo aceptar, sino a abrazar la diferencia. Y a darte cuenta, pues, o como entender que a veces los problemas que tenemos, que puede que nos sintamos ahogados en ellos, en las situaciones que estamos viviendo, cuando escuchamos otras realidades, entendemos que podemos salir de nuestra propia realidad o superar esa realidad o trascender esa realidad, conocer otras y seguir adelante y continuar la vida. Entonces ese tipo de experiencias ayudan mucho, y cuando lo vivimos en compañía de los niños es muy enriquecedor, muy enriquecedor vivir este tipo de situaciones con ellos, porque también a ellos les ayuda a recordar. Yo pues le contaba a Steven hace poco que mi mamá, cuando yo era más niña, me llevaba muchísimo pues como a bibliotecas públicas, y yo me acuerdo mucho de eso. Entonces, y eso te sirvió para amar a los libros, amar este mundo de la cultura, de la intelectualidad, que tanto nos sirve. Sirve de algo leer, sirve muchísimo. Vinimos a eso, para aceptar la diferencia, para abrazarla, para explotar nuestra imaginación. ¿Qué tiene de distinto leer a otras actividades como ver televisión, como escuchar música o ciertos audios? Bueno, que cuando lees creo que estás involucrando muchos más sentidos. De alguna manera nos estamos obligando a pensar, porque tenés que analizar eso que lees. Y estás desarrollando muchísimo la imaginación. Para Así los es. niños esto es súper importante. Por ejemplo, Angélica tiene 4 años, ella ya sabe escribir su nombre, pero todavía no sabe leer, o sea, unir las palabras y leer. Entonces lo que hacemos es que le entregamos un libro y le decimos lee, y dice, pero es que yo no sé leer. Le decimos, no, pero lee las imágenes. Entonces ella con las imágenes dice, había una vez un osito, y se inventa historias. Entonces ahí lo que estamos haciendo es estimular la creatividad de la niña. Yo ya soy una persona de 70 años y no, a mí nunca me gustó leer. Empecemos por cosas. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que la mente se estimule, a que de pronto a prevenir cosas como el Alzheimer, a quedarse sumergido en realidades que muchas veces no nos ayudan mucho, ¿sí? Entonces, por eso, para que sirve algo leer, sirve mucho, sirve para sentir. Hay gente que dice, el que lee mucho nunca se siente solo, el que lee mucho nunca se queda sin conocer, porque la lectura te invita mucho a viajar en la mente. Y eso es maravilloso, o sea, nos desarrolla muchísimo. Entonces, las personas migrantes que nos escuchan y quizás hoy están pasando por un momento de soledad, del sentimiento de desarraigo, de qué hago aquí, este no es mi sitio, las bibliotecas públicas son un lugar que puede ayudar un montón. O sea, de verdad que sí, no solo para el adulto, sino que ayuda mucho a que los niños se vayan encuadrando y se vayan adaptando, sintiendo como en un espacio especial. Yo diría que es imposible ser un verdadero migrante de ideas sin leer. Si queremos ser migrantes de ideas, si queremos evolucionar, si queremos crecer, desarrollar nuestro potencial, tenemos que leer. Y no verlo como un oficio aburrido, como una obligación. Veámoslo como un privilegio. Leer es un privilegio. Leer es un placer. Quizás al principio, si no tienes el hábito, te va a costar. Pero créanme, en la medida en que empiezas... Yo no fui un gran lector de adolescente, de joven, ¿no? Muy poco. La Biblia, que fue con el libro que me formaron desde joven, y eso era lo que leía, y no es cualquier libro. No es cualquier libro, pero nunca me enfrentaba a otras obras. Ya fue grande que dije, voy a empezar a leer. Y me costaba al principio. Hoy lo disfruto. Hoy lo veo como un placer, como un privilegio. Es el privilegio que tienes de sentarte y contemplar otros mundos, otras imaginaciones, de elevar tu propia imaginación, de
cuando lees mucho empiezas a ser creativo porque te atreves a crear también tus propias realidades. Recuerda la creatividad, porque es que yo creo, insisto, todos somos creativos. Es un músculo que tenemos a veces súper flaquito. Falta solo que nos atrevamos. Exacto. Por obvias razones, queridos oyentes, hoy no hay recomendaciones. Las recomendaciones las hemos explorado. La recomendación es leer, lo que sea. El periódico, los cómics. Hay gente que dice, no, pero es que un cómic no es un libro. ¿Cómo que no? Por supuesto, si les gusta leer cómics, libros de autoayuda, libros de superación personal, a Condorito, leer. Y por supuesto están recontra recomendados los libros que mencionamos. Está recontra recomendada la canción que de mencionaste de Drexler. Y está muy recomendado también el video del cual les hablamos. Vamos a subir en estos días, donde registramos nuestra experiencia mágica, nuestro encuentro con Dios cara a cara en el Oceanographic de Valencia. Salimos en cámaras, para que lo sepan, no se lo pueden perder, estén muy atentos. Salimos en cámara nosotros y nuestros hijos. Fue una experiencia casi religiosa. Muy bonito, sobrenatural, fue muy especial. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Recuerden que si les gustó nuestro contenido, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Y comenta y comparte con tus amigos. y Bye bye.